Ciencia que estudia tanto la composición, la estructura y propiedades de la materia, como los cambios que ésta experimenta durante las reacciones químicas y la reacción con la energía. Linus Pauling define la química como la ciencia que estudia las sustancias y su estructura, tipos, formas de acomodo a los átomos. La definición de la química ha cambiado a través del tiempo, de los años, a medida que nuevos descubrimientos han sido añadidos a su funcionalidad. Esta ciencia ha ido cambiando. El término química, a vista del señor o del científico Robert Boyle en 1961, trataba del área que estudia el principio de los cuerpos mezclados. En 1963 se define a la química como un arte por el cual se aprende a disolver las diferentes sustancias y su composición. Los primeros hombres que experimentaron la química o que la usaron fueron los alquimistas. Entre el siglo III antes de Cristo y el siglo XVI después de Cristo, en busca del método de transformar los metales en oro, o sea, la metalurgia. Ellos en una búsqueda frenética de esta transformación buscaban la piedra filosofal, un tipo de elixir que les ayudara a mezclar el mercurio con el azufre y que esto fuera un éxito. Ellos desarrollaron las dos primeras ramas de la química, o las ramas principales, que son la química orgánica y la química inorgánica, que son las ramas principales. Luego, en el siglo XVI y el siglo XVII, la química se fue desarrollando. En el siglo XVIII la química se convirtió en algo empírico. Se utilizó en ella el método científico o la experimentación. Como les decía, las clases de química, como la orgánica, es la que estudia la combinación de los átomos, carbonos y los hidrocarburos y sus divisiones, finalizando con los tejidos vivos. Inorgánica estudia los minerales. Aunque hay variedad de ramas de la química, las ramas o las divisiones principales son la bioquímica, la fisioquímica y la química analítica. Antonio Lavoisier, en 1743 a 1794, es considerado el creador de la química moderna. El actual método de la estructura atómica es el modelo mecánico cuántico. Se basa en la química tradicional de estudio como partículas del átomo, moléculas, sustancias, metales, cristales y otros. Hace aproximadamente 455 años solo se conocían 12 elementos. Mediante que fueron pasando el tiempo, se fueron descubriendo más elementos. Los elementos que se fueron descubriendo, los científicos se dieron cuenta que todos guardaban un orden preciso. Cuando los colocaron en una tabla, ordenados en filas y en columnas, vieron que los elementos tenían propiedades similares. Aparecían espacios vacíos, los cuales fueron llenándose después con otros elementos que fueron apareciendo. Así se formó la tabla periódica.